Aló, esto es real, biopolítica. ¿Qué tal? Soy Iván Loreto, anfitrión. Bueno, vamos a hablar de esto. Hay estudios de ADN antiguo que revelan las sorpresas. Revelan cómo vivían, viajaban e interactuaban los africanos hace unos 18.000 a 5.000 años. ¿Sí? Así de antiguos, señores, así de antiguos. Desde hace 18.000 a 5.000 años. O sea, ya en los últimos momentos del Paleolítico hasta 5.000 años. Hasta la consumación del Neolítico, cómo vivían los africanos, ¿no? Porque se habla poco de esto, más se habla de Europa, de Asia, ¿no? Hasta de América, pero poco se habla de África. Bueno, sucede que han encontrado aquí, en este refugio rocoso de la montaña de Ora, en Malawi, dos individuos, restos de dos individuos, y los están analizando en un estudio colaborativo de ADN antiguo, ¿sí? Justamente en esa cueva que estás viendo ahí. Ahí han bajado los científicos, los profesionales y están haciendo los trabajos. Y hay un resultado de todo lo que han hecho acá. Que de hecho, como estás viendo, es un tremendo trabajo, es una chambaza. Acá en Perú. Así, ok. Sí. Vamos a hablar de esto entonces. Hay un nuevo análisis de restos humanos que fueron enterrados en sitios arqueológicos africanos y han conseguido el ADN más antiguo del continente negro, contando con una historia fascinante de cómo los primeros humanos vivieron, viajaron e incluso encontraron a sus seres queridos. Este equipo de 44 investigadores describió sus hallazgos. Sí, escribió sus hallazgos diciendo, el ADN antiguo revela una estructura de población profunda en los recolectores del África subsahariana. ¿No? El artículo se ha publicado en la revista Nature e informa sobre los hallazgos del ADN antiguo en 6 personas enterradas en la zona de Malawi, Tanzania y Zambia, que vivieron entre unos 18.000 y 5.000 años. Esto duplica con creces la antigüedad de los datos de ADN antiguo obtenidos en el África subsahariana, es decir, en el África que está al sur del Sahara, al sur del desierto, que es el África más boscosa. El estudio volvió a analizar los datos publicados de 28 personas enterradas en otros sitios de todo el continente africano, generando datos nuevos y mejorando para 15 de ellos. Esa es la ciencia, ¿no? Han hecho un análisis de unos restos de ADN humano africano en tales lugares y ahora han encontrado otro ADN en otros restos de otros lugares. Ahora van a seguir aumentando el conocimiento en base a lo nuevo que se está encontrando y contrastándolo y relacionándolo con lo que se ha encontrado anteriormente. Y así es como poco a poco comienza a aumentar el conocimiento. O sea, no se ve de modo aislado. Bueno, han generado datos nuevos y mejorado para 15 de ellos. O sea, han vuelto otra vez a examinar esos 28 restos y los han examinado ya desde otra perspectiva, buscando más información. Bueno, el resultado fue un conjunto de datos sin precedentes, de ADN de antiguos cazadores recolectores africanos. Su legado genético es difícil de reconstruir a partir de la gente actual, debido a los muchos movimientos y mezclas de población que se han producido en los últimos miles de años. O sea, uno creía que África, ellos siempre han vivido ahí, los africanos, pero los africanos no son homogéneos, son varias tribus, varias razas de africanos. Y ha habido bastante movimiento de población entre africanos. Y han podido reconstruir esos movimientos de población, esos grupos. Bueno, mm, vamos a ver, gracias a estos datos, los investigadores pudieron delinear los principales cambios demográficos que tuvieron lugar hace entre 80.000 y 20.000 años. Acá está, ya hace unos 50.000 años, personas de diferentes regiones del continente africano se mudaron y establecieron en otras áreas y desarrollaron alianzas y redes sociales a distancias más largas para comerciar, compartir información e incluso encontrar parejas reproductivas, esposos, esposas. Acá puedes verlo, ¿no? Acá, esto ya hemos visto ya, esta zona de acá, esta zona de los grandes lagos, ¿no? Acá puedes ver estos grandes lagos en Malawi, ¿no? Hay una línea ahí, la línea fronteriza, que es otra zona,
otro accidente geográfico que llega a los otros grandes lagos, ¿no? Es una falla tectónica donde hay volcanes. Eso también hemos hablado aquí, pues, justamente en esos lugares se han encontrado los restos de las pisadas de los humanos más antiguos del mundo, uno de los tantos que son más antiguos del mundo, ¿no? Acá, ¿ves? Acá puedes ver estos lagos que van desde aquí, desde la zona de acá, desde el Sudán, creo que es, hasta acá, uf, pasan por Ruanda, ¿no? Acá está, ahí está, por esa zona de Ruanda y el otro país, no me acuerdo bien cómo se llamaba, ¿no? Djibouti, creo, Djibouti, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Ruanda, el otro país, y los lagos de Tanzania, ¿no? Y aquí estos dos países chiquititos que están aquí son unas enormes montañas. Cada una es una montaña enorme, y ahí vive gente, entonces se ve chiquito, pero es tan grande esa montaña que es un solo país. Cada montaña es un solo país. Ahí está, porque tienen su propia geografía y también su propia etnología, diferente a los demás países. Entonces, se han organizado en un solo país, ¿no? Ruanda y Burundi, creo que se llama. Ya, bueno, entonces acá lo puedes ver, ¿no? Esta es la zona donde donde hubo bastante movimiento de población entre los africanos. Ahí está ese mapa. Ahí mira bien el mapa, ¿no? De eso vamos a hablar ahorita. Bueno, estas redes sociales que se establecieron en estos grupos muy, muy antiguos, los ayudó a sobrevivir y a prosperar, ¿no? O sea, alianzas matrimoniales, ¿no? Buscar parejas, ¿no? Una mujer de esta aldea iba a la aldea distante donde lo esperaba el novio para casarse, y así. O también el novio iba a la aldea para casarse, a casarse y estar en la tribu de la mujer. O la mujer iba a la aldea donde estaba el novio para ser parte de la tribu del novio, ¿no? Entonces, ahí se establecieron alianzas, porque los hijos que nacían de ahí eran los primos de los jóvenes que estaban en la otra aldea, o eran los sobrinos de los señores que estaban en la otra aldea, ¿eh? Y así cada uno era sobrinos, tíos, estaban, toda su familia entonces estaba esparcida por todas las aldeas. Estas zonas creo que es, ¿cómo sería? Allá, es una montaña, cruzas la montaña y miras al frente y hay una aldeita. Vas a esa montaña, miras al frente, otra aldeita, y así. Ahí viven un montón de aldeas. Entonces, había una interrelación ahí, ¿no? Ahí ellos veían una aldea, ahí estaba su tío, en otra aldea estaba su sobrino, y así. O sea, todos eran parientes, justamente por este intercambio de novios. Y eso también ayudó a cierta confianza. Redes sociales a distancias más largas para comerciar, compartir información, incluso encontrar novias, novios. Entonces, así se establecieron estas redes sociales. Bueno, también lo hemos visto en las Antillas. Cuando hablamos del tema de las Antillas, también vimos que pasaba lo mismo. Bueno, se produjo un cambio cultural dramático durante este periodo de tiempo, ya que los adornos, los pigmentos y las artes simbólicas se volvieron comunes a través de toda África. O sea, usaban lo mismo, los mismos patrones de arte, los mismos patrones de adornos, de pigmentos, usaban lo mismo, tenían el mismo sello. O sea, fue tanta la interrelación que había entre ellos que usaban las mismas cosas. De eso también hemos hablado anteriormente en la política, en el tema del paleolítico. También usaban las mismas herramientas estandarizadas. También, bueno, aquí usaban los mismos adornos, pigmentos y símbolos también estandarizados. Se volvieron comunes en toda África. Los investigadores habían asumido durante mucho tiempo que los cambios importantes en en el registro arqueológico, reflejaban un cambio en las redes sociales y tal vez incluso cambios en el tamaño de la población. Pero tales hipótesis seguían siendo difíciles de probar. Era difícil reconstruir los eventos de nuestro ADN pasado en lo más profundo de nuestra genética, de la genética de las personas que viven hoy en día. Pues los artefactos como las herramientas de piedra y las cuentas de adorno no pueden contarnos toda la historia.
En cambio, el ADN antiguo proporciona una visión directa de las mismas personas, que era lo que faltaba en este puzzle genómico, en este puzzle sociocultural arqueológico. Hay argumentos de que el desarrollo y la expansión de las redes comerciales a larga distancia en esta época ayudaron a los humanos a superar la última edad de hielo. ¿Qué fue lo que hizo que el humano superara esa edad de hielo? La expansión de las redes comerciales, el desarrollo de las redes comerciales, ayudaron a superar la edad de hielo a larga distancia. Esas redes a larga distancia le ayudaron a superar, a evitar que esos cambios climáticos lo extingan. Y para entender eso, te recomiendo que veas nuestro video sobre la geoingeniería eugenésica de las élites globales. Lo explicamos aquí. Esa geoingeniería eugenésica. Bueno, sucede que cuando no había nada de esta tecnología, nada de estas cosas que ahora la élite quiere imponer, no había nada de eso, la misma sociedad, los mismos humanos se organizaban para poder afrontar los problemas. Por eso creaban redes de larga distancia, de desarrollo, de colaboración, redes comerciales, para abastecerse de algunos recursos que eran necesarios para poder afrontar esa adversidad climática. Pero ahora la élite que quiere hacer, quiere encerrarnos en ciudades, o al menos quiere encerrar al humano 3.0 en ciudades. Y al humano 2.0, que es aquel que está siendo sometido al pinchazo y al experimento, simplemente como todo sujeto de experimentación lo va a desechar. Lo único que quiere es la muestra para tener a sus nuevos humanos, sus heptohumanos en sus ciudades. Y así evitar que se interrelacionen, que interrelacionen entre sí a largas distancias, tenerlos encerrados. Una vez que evitan que interrelacionen a largas distancias, ya los tienen esclavizados y sujetos a su dependencia. ¿Sí? Listo, ya evitan que el humano evolucione y lo hacen involucionar para que sea un esclavo. Porque si el humano evoluciona, se vuelve un hombre libre. Y eso no les conviene a las élites. Bueno, los humanos comenzaron a depender unos de otros de nuevas maneras. Y esta creatividad e innovación podría ser lo que permitió que los mismos humanos prosperaran. Los investigadores también demostraron que hace unos 20.000 años la gente había dejado de movilizarse tanto. Tal vez fue porque en ese momento estas redes sociales previamente establecidas permitieron el flujo de información y tecnologías sin que las personas tuvieran que moverse mucho. O sea, ya la interconexión se había, se había eslabonado tanto que ya no era necesario viajar para poder conocer un par de cosas o conseguir un par de cosas. Ya no era necesario. Ya estaban tan interconectados en esa internet viva, humana, gigante, ¿no? Ya estaban tan interconectados que no era necesario viajar. Ya todo, gracias a esa red de intercambio, a esa red de comercio, a esa red de información, todo ya lo tenían al alcance de la mano. Entonces ya no necesitaban este, hacer largos viajes. Todo lo tenían ahí, gracias a esa interconexión, a esa red económica y cultural que habían podido crear en toda África. Ya no necesitaban movilizarse tanto, tal como hemos visto en el Mediterráneo, que tampoco la gente se movilizaba tanto en el Mediterráneo, porque todo lo tenían ahí, todo lo tenían ahí a la mano, gracias al mismo mar Mediterráneo, todo lo tenían ahí, ¿no? Los recursos, todo venía por el mar. No necesitaban viajar para conseguir las cosas. Más bien, ya había un grupo que viajaba para facilitar las cosas, que eran estos comerciantes. Ellos le facilitaban a la gente las cosas. ¿Ya? Igual pasaba aquí, igual sucedía. Bueno, acá vamos a ver, acá está, este es el informe, ¿no? Estamos viendo. Bueno, y esta investigación proporciona una mejor comprensión de cómo la gente se movía y se mezclaba en esta parte del este de África.
Anteriormente, el ADN africano más antiguo procedía de lo que ahora es Marruecos, pero los individuos de este estudio vivían tan lejos de allí como Bangladesh está de Noruega. Claro, desde Marruecos hasta Malawi, que hemos visto, es una distancia tremenda. Ni siquiera Marruecos está en este mapa. Imagínate la lejanía, ¿no? La lejanía. Bueno, al prin- eh, este estudio genético confirma un patrón arqueológico de comportamiento más local en el este de África a lo largo del tiempo. Al principio, las personas encontraron parejas reproductivas de amplios grupos geográficos y culturales. Después priorizaron a las parejas que vivían más cerca y que eran potencialmente más similares culturalmente, que les eran más familiares. A ellos los escogieron. Ahí está. No, es como el extremo de una ciudad, ¿no? Como una ciudad, vamos a ver, ¿cómo te lo explico? Una ciudad, pues, comienza a crecer, 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 y la gente siempre tiene que viajar al centro de la ciudad para conseguir un par de cosas. CDs, UCBs, ¿no? Cosas así, ¿no? A veces hasta carnes, ¿no? Tienes que viajar un poco lejos. Llega un momento en el cual ya viajas menos lejos, ya no viajas tan lejos, ya no viajas tan lejos, viajas solamente unos 7 kilómetros para conseguir lo que necesitas. Y llega un momento en el cual ya solamente viajas 1 kilómetro o simplemente caminas para conseguir lo que necesitas. Entonces ya no necesitas viajar tanto. Es como una ciudad, ¿no? Una ciudad cuando está creciendo. Cuando está creciendo no hay muchos mercados, no hay galerías, no hay mucho de eso. Entonces tienes que viajar un poco más lejos para conseguir lo que necesitas, ¿no? Acá en Lima, por ejemplo, antes no había computadoras. Tenías que ir al centro de Lima a alquilar computadora, a pagar, a alquilarte una computadora al centro de Lima. Antes, yo me acuerdo bien. Después ya uno tiene la computadora en su casa y hay cabinas de internet también. Comienzan a abrirse esos negocios, antes no había. Entonces ya la gente no tiene que viajar al centro de la ciudad para poder conseguir eso, ¿no? Es igual, ya no tienes que viajar tanto. Ahora hay galerías, la gente ya no tiene que viajar ¿no? hasta unos 10 kilómetros para para ir al mercado mayorista y conseguir sus cosas, ¿no? Ahora ya hay más galerías en el mismo lugar, ¿no? Pues, cerca de ellos, ¿no? Es así, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces ya la gente ya no viaja porque ya consigue todo en su barrio o en su distrito, ¿no? O a veces no hay nada en ese distrito, tienes que viajar al distrito del costado. Pero cuando ya todo comienza a desarrollarse, cuando ya comienzan a venir los comercios, los negocios, la gente ya no tiene que viajar mucho para conseguir las cosas. Cuando ya empieza a desarrollarse el lugar, ¿no? En este caso, África empezó a desarrollarse, ¿no? A lo que pudo, ¿no? Pero empezó a desarrollarse y ya no necesitaba viajar tanto para conseguir sus bienes. Eso fue lo que pasó aquí. Bueno, entonces, como verás, también sucede lo mismo, pues, en una sociedad que usa tecnologías digitales y una sociedad que también que no usa tecnologías digitales, pero que usaba tecnologías líticas o tecnologías de los metales, metalúrgicas, ¿no? Es casi la misma dinámica y las mismas necesidades, solamente que en diversas versiones según el estadio de evolución de tecnología o el nivel de tecnología que se usa. Bueno. Algunos de los esqueletos analizados para el estudio fueron excavados hace medio siglo, pero su ADN se conserva a pesar de los climas cálidos y húmedos en los trópicos, ¿no? Como te vuelvo a decir. O sea, hace medio siglo se han encontrado estos restos y ahora se está empezando a analizar, después de 50 años. O sea, cuando ya hemos visto el otro caso de este tema, del, este tema del Sahelanthropus, ¿no? Que trataban de desacreditar a Sahelanthropus diciendo que como ya van 20 años que nadie dice nada, que han sacado esos huesos de ese ser, ¿no? A 20 años, entonces mucho tiempo.
para que recién digan algo ahorita diciendo aseverando que este Sahelanthropus era bípedo hace 7 millones de años, ¿no? Lo cual ha revolucionado todo, ¿no? Ha revolucionado todo, porque ¿de dónde venimos nosotros, no? Ya había un bípedo hace 7 millones de años, y el humano se volvió bípedo un par de millones después, se volvió más erguido, más bípedo, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿De dónde salió no? Y decían y trataban de desvirtuar, ¿no? De desacreditar esa investigación diciendo que hacía 20 años que habían extraído los huesos de su hábitat natural, ¿no? Del sitio original, ¿no? Bueno, sucede que este estudio se ha hecho con un ADN que tiene más de medio siglo de encontrado. Por eso te decía, a veces estos arqueólogos de café como que no saben ya cómo defender las cosas, ¿no? Pero es normal en la ciencia que después de medio siglo se analice una muestra para poder sacar más información de ella. Es algo normal. Así demora, así demora. Bueno, hay alrededor pues de 30 veces más secuencias de ADN antiguas publicadas de Europa que de África. Y dado que este continente alberga la mayor diversidad genética humana del planeta, hay mucho que aprender y también mucho que trabajar. Y aquí, ahí lo puedes ver, ¿no? Eso fue lo que pasó en el África. Hubo un movimiento de poblaciones tremendo y llegó un momento en el cual la gente se estableció donde está hasta ahora. Se estableció y se sintió bastante cómoda porque comenzó a desarrollar sus comarcas, comenzó a darle impulso, de tal modo que ya se autoabastecían, ¿no? O al menos no se autoabastecían, sino que podían conseguir sus recursos con más facilidad, ¿no? Y aparte de que se podían autoabastecer de ciertas cosas, también podían conseguir en el exterior ciertas cosas también. Entonces ya no era necesario viajar, todo lo conseguían ahí. Si no lo producía su misma tierra, lo traían los comerciantes que ya sabían dónde tenían que ir para colocar sus productos y sabían que ellos necesitaban esos productos. Entonces ya no era necesario pues salir, ¿no? Es como igual que una ciudad, ya se arman las galerías, se hacen más grandes los mercados, ¿no? Los centros de esparcimiento también se hacen más grandes y la gente ya no tiene que irse hasta el centro de la ciudad para conseguir sus cosas, ¿no? Es como que eh, los, los lugares, eh, los lugares periféricos de una ciudad se llenen de Walmarts o se llenen de Real Plazas o de malls, como se dice acá en Perú, ¿no? O sea, galerías grandes, galerías extensas, grandes, ¿no? Como que se llenen de eso, ¿no? Con su cine, con su supermercado, con su tienda de ropa, ¿no? Su tienda por departamentos, ¿no? Que se llenen de eso cada sitio de la periferia de la ciudad. Entonces ya no es necesario viajar al centro, porque todo eso está ahí, en su mismo barrio. Algo así pasó aquí en el África. Lo hicieron, y bueno, eso es todo por hoy. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.